nosotros está el escritor peruano Francisco León. Hoy tenemos el honor de entrevistar a nuestro invitado, ¿no? Francisco León. Esperemos que nuestro invitado nos confiese todo lo que trataremos de preguntarle sobre su vida, sobre su obra y algunos de sus proyectos culturales. Hoy sabremos las confidencias en el tiempo de Francisco León. ¿Qué tal, estimado Francisco? Bienvenido al programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Puede activar su audio, por favor? ¿Ahí se escucha? Ah, ya. Genial, no, te decía que muchas gracias por la invitación, un programa que tiene tanto tiempo en el aire, y vamos con todas las preguntas que quieras. Tengo aquí la biografía de nuestro invitado, ¿no? Cuando hablo quizás nuestro invitado le diría que apague un poco su audio, que se escucha un eco. Ya, perfecto. Bien, tengo aquí la biografía de nuestro invitado, Francisco León, la cual es una biografía amplia, extensa, pero en la cual ¿no? Voy a tratar de leer, ¿no? Lo más breve posible. Francisco León nació en Lima, Perú, 8 de mayo de 1975. Es escritor, poeta, editor, historiador, músico, cursó estudios de literatura en la UBA, Universidad de Buenos Aires, presidente de la Asociación Cultural Red Artística Salamanca 2001-2015. Es promotor cultural, autor de más de 20 libros presentados en ferias de libros a nivel nacional e internacional, especialista en literatura local de ATE. En 2024 apareció en la revista Mundial Forbes por su libro Rock en el Cusco, ¿no? Tiene obras como El Resplandor Púrpura en el año 2004, Ad Gloriam en Poesía, que es 2006, La Historia de Salamanca Monterrico, tomo 1, ensayo grupo 1, editorial RAS, La Historia de Salamanca Monterrico, tomo 2, ensayo grupo editorial RAS, Sandra Poesía en 2009, Sumber Screams, Poesía 2009, Historia de Sangalaya en 2012, La Historia de Salamanca Monterrico, tomo 3, 2012, Tigres de Papel, novela, 2013, Salamanca 60s, en el año 2014, Los Stones, 2016, Son From Lima, Poesía, 2017, Huanca Rock, ¿no? De Historia de Rock de Huancayo, 1959, 1979, ¿no? 2017, Manco Inca y la Gran Guerra Reconquista, novela juvenil, 2018, Cartagena Road, novela, 2019, Julio Reinaga Matute, apóstol del anarquismo trujillano, 2019, y la Universidad Popular González Prada de Vitarte, construcción de la ciudadanía desde los subalternos, 1921-1930, 2019, Taita Cáceres y el secreto de la tradición, novela histórica, 2019, Como el viento cabalgando al sol, antología de la literatura Salamanca Monterrico, 1966-2018, en el año 2019, Huanca Rock, 2021, ¿no? Y su primera antología de literatura de arte, de literatura de arte Vitarte. También tenemos Pachacute, que es el nacimiento de un imperio, 2022, Taita Cáceres, El secreto de la tradición, novela juvenil, 2022, Manco Cápac y la Gran Guerra Reconquista, la segunda edición, novela juvenil, y Sicuane, una épica popular, historia del primer asentamiento humano de Ate, contado por sus protagonistas en 2022, José Cabero y Salazar, un hombre de su tiempo, en el año 2022, Más allá de la existencia, cuentos fantásticos y de terror, 2023, Cusco a fines de los 60, una arqueología de rock, 2023, y Apus Revinger, la venganza de los Apus, 2024. ¿No? Entre sus reconocimientos tenemos varios que voy a leer unos cuantos. Es organizador de eventos de altas luces de la ciudad, de poesía, mimo, música, diploma de la Municipalidad Metropolitana de Lima por su participación en el programa Poesía en Centro, diploma de mención honrosa a nivel nacional por concurso de poesía iberoamericana, cuento y dramaturgia de 500 de los viernes literarios,
y diploma de honor otorgado por la Municipalidad del Distrito Lurigancho, Chosica, y participación en el sexto encuentro mundial de 11º Nacional de Poetas realizados en la ciudad de Chimbote. Bien, son algunos de los tantos reconocimientos que tiene nuestro invitado, y lo último, ha aparecido en el compilado de la poesía a nivel mundial e incluye traducciones a francés y portugués de su obra, dirigido en el equipo técnico por la elaboración, el plan municipal, la lectura y el libro de la Municipalidad Provincial de Cusco 2017. Ha sido columnista en los diarios Extra, Diario del País, Diario del Cusco, El Sol de Cusco y las revistas digitales Sonámbulo, Argentina, Cronopio, Colombia, etcétera, y editor periodístico de la revista Open Cusco, conductor del programa El Rincón de los Incomprendidos por HCM Radio Televisión y La Palabra por HCM Radio Televisión. Es columnista de la revista Coactil, del seminario Cusco Times y del portal Valor.p. Editó el poemario Yuraninapac del maestro Alberto Quintanilla, dirige Francisco León Editores. Bien, son la biografía breve, extensa, que bueno, he tratado de ser lo más breve posible. Es una biografía muy amplia de nuestro invitado. Bien, mi primera pregunta, estimado Francisco, ¿cómo fue la infancia de aquel entonces, del lugar donde naciste? ¿Qué recuerdos tienes sobre tu infancia, adolescencia y juventud? Cuéntanos al respecto, estimado. Bueno, yo nací en un lugar paradisiaco como es Salamanca de Monterrico, ¿no? En el año 75. Salamanca es una hacienda colonial que fue urbanizada por la IBEC, que es la International Basic Economic Company de la Rockefeller Foundation. Entonces acá los Rockefeller construyeron casas de interés social, tipo chalet, tipo suburbio norteamericano, todas interconectadas con jardín externo, jardín interno y a su vez con parques, muchísimos parques interiores, ¿no? Como la continuidad de los parques, el cuento de Cortázar. Entonces yo nací en ese entorno, no había casi microbuses ni nada, nos rodeaban chacras en realidad, entonces el entorno era muy bucólico, muy natural, muy lindo en realidad. Hasta ahí transcurrió mi niñez, mi juventud, mi adolescencia, ¿no? Hasta que ya poco a poco Salamanca fue sufriendo el proceso que le pasó a Lima también. Le salió también un cinturón, digamos, de lugares nuevos, de barriadas, ¿no? Que fueron cambiando la fisonomía del lugar, aparte se fue convirtiendo en una zona comercial, ¿no? Y ahora tiene muchos edificios, está sufriendo otra modificación el barrio, que es la presencia de los edificios en cantidad, ¿no? Que se llena de edificios, ¿no? Sí. Bien. Por esta su audio ya, por su amplia trayectoria literaria que he podido leer su biografía, por su amplia publicación, me animo a preguntarle, estimado Francisco, ¿cómo fue su primera relación con los libros, ¿no? con la lectura? ¿No? ¿Cómo fue su primera experiencia de sus primeras lecturas? ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿No? Porque todo escritor, la primera relación que tiene es con la lectura. ¿Cómo es en su caso? Hay varios autores, como por ejemplo Borges mencionaba de que su padre tenía una biblioteca en casa y la cual su padre le dejaba leer a Borges, y Borges por iniciativa propia lo leía, ¿no? Y como por ejemplo con caso de Saramago, decía que no tenía ni un libro en casa, y cuando tenía 18 años recién conoció el libro. Pero bueno, esas eran las experiencias, ¿no? Las anécdotas de estos escritores. En su caso suyo, ¿cómo ha sido la experiencia con los libros, con la lectura? Bueno, la primera relación del ser humano es con la madre, ¿no? Entonces yo obviamente empecé a leer porque mi madre tenía y tiene su biblioteca, antes la tenía más extensa, incluso le he dado varios libros de ella. Entonces desde que yo era niño la veía leer y yo incluso le limpiaba los libros de la biblioteca también, ¿no? Siempre me gustaba. 7 años, 8 años me pasó un libro que no tenía tapas y lo empecé a leer y me gustó, y después descubrí que eran Los ríos profundos de Arguedas, ¿no? Entonces, una experiencia. Vengo de una familia de escritores también, aparte, ¿no? O sea, siempre ha habido cercanía con los libros. En Piura, por ejemplo, Rómulo León Saldívar es un clásico, pariente mío, Carlos Espinosa León también, el Bate Manrique Carrasco. Entonces, por todos lados tengo relación con familias de escritores. Y los libros siempre han estado presentes. En mi casa todos leen, ¿no?
Desde niño siempre estaba en ese entorno de libros, más o menos como lo que mencionaba de Borges, que es mi autor favorito además. Mm. Y exactamente cuando nace esta aventura, esta pasión por la escritura, ¿usted recuerda exactamente cuándo nace esta inclinación, por la pasión de escribir? La mayoría de los escritores siempre se inician en el mundo de la literatura, escribiendo, no, poesía. En su caso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esta primera experiencia? ¿No? Esta iniciación por su pasión por la literatura. Claro, dicen que los 15 años es la edad de la poesía, ¿no? 15 y 16 es la edad que se inició Rimbaud, por ejemplo. Y bueno, yo también me inicié haciendo poesía a esa edad, después pasé a hacer música, después he estudiado muchísimas cosas relacionadas con el arte gracias a mi madre, ¿no? He estudiado música, he estudiado pintura, cerámica, dibujo de historietas, pero siempre he estado como que decantando, hasta que poco a poco me he ido quedando solo con la literatura. Como te digo, inicié con la poesía, haciendo canciones para mi banda, 16 años, 17. Después fui dejando más adelante la música, seguí en la poesía, fui dejando la poesía y pasé a la narrativa, que el año 2003 publicó mi primera novelita, que es Resplandor Púrpura, inspirado bastante en La Casa de Cartón de Martín Adán. Entonces, más que decantar, creo que fue una superación dialéctica. O sea, no es que rechazo, ¿no? Una cosa para asumir otra, sino que voy tomando lo mejor de una para hacer crecer una cosa distinta, ¿no? Entonces creo que en ese sentido bastante de mis primeros textos y hasta ahora en realidad mantiene mucho lo que es la poesía, hablando del Resplandor Púrpura del 2003 hasta la actualidad. Y aparte Faulkner lo dijo, ¿no? La narrativa es la verdadera poesía, la bella narrativa, ¿no? Como lo que decía Faulkner, ¿no? La narrativa seca, árida y es carente de musicalidad. En ese sentido me gusta mucho Cortázar también, ¿no? Entonces, Bien, perfecto. Eh, qué autores se han mantenido hasta hoy en día como sus referentes literarios desde su primera experiencia con los libros, con la lectura? ¿Quiénes son esos autores que se han mantenido hasta hoy como sus referentes literarios, desde entonces hasta hoy? ¿Quiénes son esos autores, estimado? y claro, mira, varios han pasado. Allen Ginsberg lo fue en una época, Kerouac, como On the Road, ¿no? William Burroughs en una época, pero el que se ha mantenido hasta ahora, el que siempre vuelvo, me he dado cuenta es Borges, porque Borges es, así como sus propios cuentos, él es infinito en su producción. Estoy leyendo ahorita las obras completas de Borges, sus artículos, como por ejemplo la magia, la narrativa, la invención de la realidad. Entonces, Borges tiene varios aspectos, creo que es el escritor que más se ha mantenido, porque Borges como poeta está por descubrir, es mi caso, ¿no? O sea, me falta leer la poesía de Borges, he leído, pero me falta leerla toda. Borges ensayista, lo que publicaba en la revista Sur, ¿no? De Silvino Campo, o sea, los artículos de esa época que me falta leerlos todos, porque tengo que leerlos todos, y por ahí se me escapa algún libro de cuentos. Entonces, de Borges siempre paro, como yo mismo lo imprimo a Borges, imprimo para mi lectura, entonces creo que es uno de los que más se ha mantenido a nivel de influencia ahora que vuelvo a hacer cuentos, sobre todo ahora que estoy postulando la nueva literatura barrial, que es un género que no está muy difundido en el Perú, lo que es la literatura barrial, a diferencia de lo que sucede en Argentina, donde todo lo que es barrial ya tiene bastantes años y ya tiene fundamentos, ¿no? Lo que es el rock barrial, la literatura barrial. Aquí todavía está por desarrollarse eso y yo estoy incursionando en la literatura barrial y encuentro elementos tanto en el tango, que le gustaba a Borges, sus estudios sobre el tango, como en Borges mismo, ¿no? Entonces creo que es el autor que más se mantiene de esa primera época, que fue uno de los primeros que leí cuando tenía 16 años, además. Te comento, estimado Jonathan. Ujú. Sí, quizás se le llamaba la literatura gauchesca, que en ese entonces creo, ¿no? Borges creo que trataba de escribir también igual, pero en sus inicios, ¿no? Del arrabal de ese entonces ¿no? De Argentina. Bueno, que era algo quizás no sé, inaudito, ¿no? Que Borges tal vez escriba una literatura como esta, pero sí en sus inicios, ¿no? Trataba de hacer Borges al respecto. En este caso, eh, usted tiene o ha tenido un libro exactamente de un autor que ha despertado sus expectativas,
para que realmente usted empiece a escribir? ¿Recuerda aún ese libro? ¿Cómo nombre de ese libro que despertó sus expectativas para que empiece a escribir? Claro, el año 1991, para escribir narrativa exactamente, me llevé el Ficciones de Jorge Luis Borges, una edición verde, en tapa rústica, blanda, de Editorial Oveja Negra de Colombia, que tiene la particularidad que se despintan estas tapas y al final el libro queda verde, nomás no sé si he visto esa colección. Entonces el Ficciones de Borges, que era de la biblioteca de mi mamá, fue el que más me motivó para hacer narrativa y ese tipo de narrativa, porque en esa época, para el año 91, yo andaba en ondas místicas, así con los Hare Krishnas y analizando filosofía oriental. Me di cuenta que Borges era el autor que llenaba mis expectativas porque no se situaba solo en la cotidianidad de Buenos Aires, sino que tenía cuentos que abarcaban todos los espectros así de la cultura humana, ¿no? Te hablaba de asirios, mesopotamios, de derviches, de Siarcas, te hablaba de los babilonios. Entonces, por eso ese libro, El Ficciones de Borges, te lo podría mencionar como un libro fundacional en lo que es el despertar hacia mi narrativa. Bien, queda claro al respecto. La otra pregunta es, ya con una amplia trayectoria, con varios libros en su haber, en su biografía, y esto también es otra de las preguntas que también le hacían al mismo Borges y a otros autores más, a Cortázar, entre otros autores latinoamericanos, sobre este concepto propio, ya como autor, en el caso suyo, como vuelvo a mencionar, con su amplia trayectoria y varias publicaciones en su haber. Exactamente para Francisco León, ¿qué es la literatura? Un concepto propio suyo como autor. ¿Qué es la literatura para Francisco León? Bueno, la literatura es la búsqueda de la trascendencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que el ser humano no quiere desaparecer, ¿no? Dice que el universo se piensa a través de nosotros. Algunos autores por ahí cientificoides dicen que el ser humano es la intención del universo de pensarse a sí mismo, ¿no? Entonces cada uno tiene un aporte que dar y se trascender, no te lo digo como algo místico, sino como permanecer en el tiempo, ¿te das cuenta? O sea, entonces uno como que utiliza la literatura para seguir viviendo, de cierta manera, que es el gran anhelo de todos, de todas las especies, de los unicelulares hasta los seres más sofisticados como nosotros, ¿no? Sino uno para que tiene hijos también, o sea, algo le impele a esa reproducción también, mira, para poder continuar viviendo, ¿no? Entonces la literatura, parte de que es un desarrollo existencial que te llena, uno escribe porque lo llena, creo que también subconscientemente va por ese lado de la trascendencia, ¿no? De dejar algo, o sea, no desaparecer del todo, ¿te das cuenta? Eso es lo que yo creo de la literatura. Y es realmente deliciosísima la literatura, pues es como cuando uno jugaba cuando era niño. Parte de lo que he mencionado, que es subconsciente, uno también, el juego no tiene razón de ser, eso también lo decía Cortázar, creo. Sí. Entonces también tiene esos componentes la literatura, no lo podría encerrar en un solo concepto, ¿no? Yo creo que los conceptos son múltiples, hasta infinitos, te diría, para definir lo que es la literatura, porque se basa en la experiencia personal y cada una es distinta, ¿no? Una variación de un grado mínimo ya te genera otro concepto diferente. Pero eso es lo que yo más o menos creo, ¿no? Esa trascendencia, ese continuar en la existencia. Bien, el siguiente concepto, definición propio de su persona, quisiera, bueno, que se sepa, es, ya que también tiene en su biografía que ha publicado poesía. Para usted, ¿qué es la poesía exactamente? Mira, la poesía exactamente, a ver, es una manera de entender el mundo basado en las concepciones estéticas y de belleza, ¿no? Que puede estar presente como poesía en sí como intención en diferentes otros tipos de narrativas, ¿no? O sea, puede haber poesía hasta en un texto científico, si eres buen escritor, en un texto filosófico como el de Nietzsche, por ejemplo. ¿Te das cuenta? En ese tipo de ensayística filosófica hay muchísima poesía, en la que se hablaba Zaratustra, por ejemplo. Entonces la poesía es algo que puede ser transversal a toda la creación humana artística. No solo a la palabra escrita, también hay poesía visual. ¿Te das cuenta? Entonces, pero es un tipo de conocimiento, y ahí cito a mi maestro Enrique Verástegui, la poesía yo sí la considero un tipo intuitivo de conocimiento.
porque también si partimos de lo que se considera la ciencia, ciencia pura, las ciencias duras, la intuición es la base de cualquier tipo de ciencia o de pensamiento filosófico. Por ejemplo, Einstein, al ver a una persona de su oficina de correos donde trabajaba que iba a tomar un tren, tiene una intuición, que ni siquiera es verbal, no es lingüística, hay una intuición que después ya se va desarrollando, ¿no? Te das cuenta, no decía, me estoy yendo por las ramas, pero es lo que estamos hablando de la poesía como ese tipo de conocimiento intuitivo que a su vez se manifiesta estéticamente, algo estéticamente bello, ¿no? Entendiendo además lo bello como lo bello y lo no bello, te das cuenta, porque no solamente hay belleza en lo bonito, ¿no? En esa perfección matemática de Fibonacci, sino también, ya se lo dijo la poesía contemporánea, ¿no? Lo que no se entiende por armónico ni nada, también hay belleza, ¿no? Como lo muestra la poesía de Hora Cero, de Cloaca, la poesía conversacional inglesa y los beatniks, por ejemplo, ¿no? Ujú. Bien, ¿usted qué opina sobre la poesía de varias generaciones anteriores? Casos de Vallejo, de Chocano, de Verástegui, de la Hora Cero. ¿Cree usted que la poesía actual está en constante evolución, está evolucionando para bien o se ha detenido en el tiempo? ¿Qué diferencia encuentra con la poesía anterior de la poesía actual? A ver, mira, si hablamos de la poesía, las vanguardias primero, vanguardias de la década del 20, todos los grupos que surgieron, Orcopata, el Grupo Norte, OM de Huancayo, etcétera, 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 con producciones como La Nave Dorada, Alcides Pelusín, Trilce de Vallejo, El Pez de Oro de Churata, te das cuenta que ahí sí hay muchísima creación. La vanguardia es ruptura, la poesía de Magda Portal, la vanguardia aporta, trae lo de Europa, lo trae aquí, lo reinterpreta, ¿no? Y ahí de la vanguardia tenemos unas grandes generaciones poéticas como la de la década del 50, es innegable. De ahí la de los 60, que es la ruptura, ya que trae la poesía, esto que habíamos mencionado, lo conversacional inglés, lo trae la poesía anterior, que tenía mucha influencia más bien hispana, y se da el movimiento bracero, después que rebota en Cloaca en los 80, pero a partir de los 80 en adelante veo que solamente hay copias de lo que ya hacía Bracero y lo que hacía Cloaca. O sea, toda la poesía, hasta yo mismo he caído en eso, toda la poesía, digamos, vanguardista, subterránea, como la quieras llamar, no se diferencia en nada, no ha creado absolutamente nada nuevo que no haya hecho Cloaca o Bracero, por ejemplo, ¿no? Y en la actualidad hay intentos individuales. Tal vez estoy hablando a nivel de colectivos, porque no veo un gran colectivo de la poesía peruana. Y lo que hay es mucho ahorita eso, ¿no? Fraccionamiento, individualidades que toman también bastante lo que ha sido el discurso postmoderno y lo aplican de cierta manera a su poesía, ¿no? Pero no sé, eso es lo que te podría decir, ¿no? Yo no me parece que haya habido una gran evolución que haya seguido dándose en el tiempo, superando lo anterior, ¿no? O con propuestas distintas. Existen, como te digo, individualidades, pero tampoco estoy tan al tanto. ¿Cuáles son las temáticas principales en sus poemas? La temática principal, cuando hacía poesía, me dedicaba más a hacer poesía, era lo social, poesía social, romántica, y últimamente en mi poemario Amarucan, por ejemplo, ya la poesía de tipo místico andino, ¿no? Centrada en cosmovisiones andinas, utilizando palabras en quechua con castellano, mezclando quechua con castellano, buscando alguna forma de expresar eso, ¿no? Eso era mi evolución poética, digamos. Eh, Onetti decía que él escribía para sus propios vicios, para él mismo. Cortázar mencionaba de que del otro lado del puente hay un lector esperando, ¿no? El envío del escritor, en la cual decía que ese envío debe ser, en este caso, el libro, eh, hecho con bastante recelo y bastante cuidado, ¿no? En este caso, cuando usted escribe sus libros, ¿piensa en el lector? Esa es una muy buena pregunta porque requiere honestidad para responderla, ¿no?
Depende del tipo de libro. Por ejemplo, cuando hago libros para jóvenes, que sé que van a ir un plan lector, que lo va a leer una persona sin mayor formación, como Manco Inca, Pachacute, el Taita Cáceres, que se leen a nivel nacional, todos los planes de lectores, ahí sí pienso en el tipo de lector al que va dirigido. Está segmentado, ¿te das cuenta? Es un público juvenil. Entonces tengo que utilizar un vocabulario, utilizar formas narrativas sencillas para que pueda ser fácilmente decodificado el texto. Cuando escribo otro tipo de libros, por ejemplo, cuentos, y escribo sin pensar en quién lo va a leer, ¿no? O sea, el que lo entiende, lo entiende, el que no lo entiende, no lo entiende, porque también sé que va dirigido a otro segmento de público, no tan juvenil, ¿no? Y cuando hago novelas como El alma de los muertos, que ya supongo vamos a hablar de eso, tiene 700 páginas, escribo exclusivamente para mí, podríamos decirlo, ¿no? O sea, escribo lo que a mí se me antoja, lo que me gusta y con la forma, la estructura que quiera ponerle. O sea, me gusta experimentar mucho con la estructura también, ¿no? Entonces, depende, como te digo, del tipo de libro. Y si tuviese que hacer literatura infantil, también pensaría, me pondría en el lugar del que lo va a recibir, ¿no? O sea, cómo podría pensar un niño, qué palabras utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cortázar nunca hizo literatura juvenil, eso no tengo entendido, ¿no? Aunque hizo un libro sobre fantomas, porque los de Editorial Novaro lo publicaron un cómic sin su permiso, y él le respondió, pero ese era, no era juvenil tampoco, ¿no? Era como el libro de Manuel, más o menos, que ya más postmoderno, podemos decir, hablando de la obra de Cortázar, que utiliza elementos transliterarios, ¿no? O sea, de otras literaturas, de otras formas, no tan literarias, pero del cómic exactamente, ¿no? Sí, sí. Bien, ahora vamos a hablar de sus libros, ¿no? Que, bueno, hemos elegido algunos libros, la cual este, eh, quisiéramos que nos hables, porque tienes varias publicaciones, porque de repente por el tiempo no vamos a poder hablar de todos. Pero bien, el primer libro en el cual usted quiero que me mencione cómo nace este libro, Resplandor Púrpura, novela, ¿no? Con la editorial Iras Lima en el año 2004. Bueno, por lo que aparece en su biografía, al parecer creo que es su primer libro que publicó. ¿Cómo nace este libro, Resplandor Púrpura? Mira, qué buena pregunta y qué bonita, porque Resplandor Púrpura es una de las novelas a la que más le tengo cariño. Como te contaba, dejando ya la poesía o tratando de incursionar en la narrativa, me encuentro con La Casa de Cartón de Martín Adán, que un librito chiquito, muy lindo, muy poético, y me inspiró. Dije, bueno, ¿y por qué no escribo yo una épica barrial también? Entonces, Purple Haze es la canción de Jimi Hendrix, eh, psicodélica totalmente. Entonces, el libro, si aparte era el nombre de un ácido lisérgico de color púrpura que se vendía en los Estados Unidos. Entonces, por eso el título, ¿no? Resplandor Púrpura. Parece muy bacán. Y la primera edición era un libro chico también, tamaño A6, que era de color púrpura, ¿no? Estaba Marianne Faithfull ahí, la cantante inglesa en la carátula. Y me inspiré, te cuento, yo antes de hacer ese libro ya estaba escribiendo, buscando material para hacer la historia de Salamanca, si no me equivoco, si estaba buscando el material, y me encontré con una banda, que era el grupo Apple, de acá de Salamanca, que tocaba psicodelia, y su historia me pareció muy interesante. Es ese tipo de grupos que solamente dejan una estela en una generación, en un barrio en particular, y después desaparecen. La gente, los integrantes toman diferentes rumbos. Entonces dije, ¿cuántas historias habrá similares en todo Lima, en todo el planeta, de bandas así que no llegaron al estrellato, pero que dejaron una cierta historia, una pequeña historia, que es lo que me interesa mucho a mí, la pequeña historia, por eso hago microhistoria también, como he mencionado en otros libros. Entonces, de eso me inspiré para escribir esta historia, Resplandor Púrpura, que tiene muchísimas canciones. Cuando la gente lee el libro, están las canciones como epígrafes, están como textos dentro de la narración también. Entonces, al final incluso viene como una especie de discografía para que tú puedas escuchar y leer lo que estás viendo. Y esa fue la inspiración para este primer libro, al que le tengo mucho cariño y merece, como todas mis obras, una reedición, porque yo siempre paro recorrigiendo mis libros. Veo lo que he publicado hace años y digo, uy, y lo vuelvo a corregir, ¿no? Entonces ya se vienen segundas ediciones, y hasta terceras, en realidad, porque Resplandor Púrpura tuvo una segunda edición en Buenos Aires, que también está por ahí en mi biografía. 2014 creo que tuvo una segunda reedición allá. Perfecto.
El segundo libro es de poesías, ¿no? Porque, bueno, como mencionaba que también usted escribe poesía. ¿Cómo nace este libro Ad Gloriam, poesía, publicado con Artidea Editores 2006? Este libro de poemas. Y mira, después de quedar mención honrosa en el concurso histórico que hizo Viernes Literarios, que estuvo finalista, ganó Novoa, Narrativa, Ibarra, quedaron todos los que ahora son parte del movimiento, quedaron en ese concurso que fue fundacional, el de Juan Benavente. Y de esos poemas que estaban ahí, de algunos más que ya tenía, que eran parte de mis canciones, de mi banda Los Flying Brains, los pasé a un libro y se lo di a Jorge Luis Roncal. Y Roncal ya se encargó de hacer esa edición de Ad Gloriam, que es una palabra latina que significa por la gloria, pero irónicamente significa por nada también, ¿no? Habla de la vacuidad de la gloria. Y sí, un libro que le tengo bastante cariño, el primer poemario, ahí está toda la impronta, toda la huella de la juventud ahí. Poemas que solamente son de esa época, que probablemente ya no escribo así, pues, ¿no? Pero igual, bonito libro. Uh-huh. Y ahora coméntenos sobre el nacimiento de este libro, que es la historia de Salamanca, de Monterrico, tomo 1, que es ensayo, menciona, que también es por el grupo editorial RAS 2006, y que con el pasar del tiempo ha tenido varias publicaciones, creo que tiene un tomo 1, tomo 2, hasta 3. Háblanos acerca de este libro. Mira, ese tiene 4 tomos. El último tiene como 600 páginas. Publicó la Municipalidad de Ate. Y ese libro, bueno, se han vendido como más de 5.000 ejemplares. No hay una persona en todo Salamanca que no tenga un libro. Hasta más tal vez han vendido. Y resulta que gracias a ese libro se hizo el programa A la Vuelta de la Esquina con mi amigo Gonzalo Torres, cuando todavía salía el programa por Plus TV. Y fue un programa lindísimo sobre Salamanca de Monterrico, donde salgo yo lo coordiné el programa cuando vivía en Cusco, la producción me pagó el pasaje para que venga acá a Lima. Es un programa muy bonito que hasta ahora lo repiten, ¿no? Entonces ese libro de Historia de Salamanca es un libro que me ha dado muchas satisfacciones porque es obviamente un trabajo que es bastante reconocido y apreciado por la comunidad. Entonces es un libro que hasta ahora me siguen pidiendo, ¿no? 4 ediciones ya de la Historia de Salamanca de 600 páginas. Bien, ¿y cómo nace este otro libro que lleva por título Tigres de Papel? ¿A qué se debe el título? Del año 2013. A ver, Tigre de Papel es una novela que publiqué con Altazor Ediciones, presentada en la Feria del Libro de Lima y en un montón de ferias de libro más, en Arequipa, en Cusco. Buena acogida tuvo el libro. Novela experimental. La frase Tigres de Papel viene de Mao Zedong, que se refería al poder de Estados Unidos, que no era tanto como decían ellos, sino el poder que uno le otorgaba simbólicamente. Decía que era un tigre, pero un tigre de papel, que se le podía derrotar, no era invencible. Yo lo utilicé, pero para referirlo más bien a lo que sucede con el poder en el Perú, que le damos el poder a cualquier porquería ahorita, así como a los que nos gobiernan, ¿no? Son tigres de papel también, el poder se lo damos nosotros. Entonces quería jugar con esa paradoja, el libro critica las instituciones, es el enfrentamiento de la corporalidad del hombre contra la institución, más o menos como lo que hace Don Delillo, ¿no? Y bueno, ese libro también tuvo como 300 páginas, creo, la novela, y recontra experimental. Y también ya lo estoy corrigiendo para sacar una segunda edición porque creo que lo merece. En literatura experimental, bueno, son pocos los libros acá de literatura experimental porque la gente no se atreve mucho a experimentar porque dicen, sí, en el Perú nadie lee, ¿qué van a leer literatura experimental, no? Pero bueno, ese fue Tigres de Papel. Bueno, su otro libro, eh, ¿cómo nace este otro libro que se llama Manco Inca, La Guerra por la Reconquista? Que es una novela juvenil con Zafiro Etral que tengo aquí. ¿Cómo nace este libro? Mira, qué bueno, qué lindo. En ese libro le tengo también bastante cariño porque han mencionado libros exitosos, eso me alegra. Ese libro fue el segundo libro más vendido en la Feria del Cusco del 2018, que lo presenté por primera vez ahí en Cusco. Y bueno, fue la presentación más llena también de la feria. Tengo los recortes de periódicos. El libro surge a raíz directa del pedido de nuestro amigo Mackay Soto. Estaba buscando, me pidió Francisco, mira, necesito algunos libros tuyos para el plan lector, ¿tienes algo? Y yo, una vez te escribo algo, porque un viaje que había tenido a Cusco me enteré de la historia de Manco Inca, me la contaron, no la conocía como la mayoría, o sea, no es que está en nuestra historia del Perú de manera presente y preponderante. Y entonces me enteré, pucha, fui adquiriendo más información y le dije a Mackay, no, yo te armo el libro, le dije. Y así produje Manco Inca, que después se convirtió, cuando en otro viaje a Cusco ingresé a la
estatua gigante que tienen de Pachacútec y también termina escribiendo el libro de Pachacútec. Entonces hay una trilogía, que estos libros son libros juveniles y tienen la intención de dejar algo como de evolución a la sociedad. Son libros que tienen enseñanza, que buscan ser un espejo para que el peruano promedio se vea reflejado y sienta orgullo de sí mismo. Sobre todo ahora que ese, digamos, no sé cómo llamarlo, esa monstruosidad de la hispanidad, ¿no? Ese discurso intencionado de la hispanidad que se filtra por todos lados, todo el mundo está con ese rollo. Bueno, eso podríamos hacer un programa entero. El falso orgullo de la hispanidad y cómo tratan de cambiar la historia, ¿no? Entonces, bueno, este libro de Manco Inca va en otro sentido. Ahora háblenos acerca de este libro, Cartagena Road. ¿Cómo nace este libro, Cartagena Road? Mira, cada libro es una experiencia de vida. O sea, los libros te pueden dar justamente una cartografía de lo que es la vida de la persona. Y yo viajo a Cartagena, he ido como 5 veces a Cartagena de Indias porque era agregado cultural del Parlamento de Escritores de Colombia, embajador cultural. Teníamos hotel gratis, todo alucinante. Y una de esas visitas que me voy a Cartagena de Indias, dije, bueno, ya, ¿no? Estaba con una persona que quería conocer y dije, vámonos por tierra mejor, hasta Medellín, así haciendo ruta, y nos vamos en avión a Quito, ¿no? Pero resulta que llegamos a Medellín, sin avión fuimos a Medellín, y ahí quisimos hacerla por tierra, pero hubo un paro de las FARC, un paro agrario en realidad, que fue apoyado por la FARC, y yo me quedo pues ahí varado en el terminal, no había manera de salir de Colombia. Días de días, todo mismo, una película de zombies, una película de Stephen King, nos quedamos un buen grupo de personas en el terminal, durmiendo en el terminal, sin poder salir. Te imaginas lo que es un paro de la FARC, ¿no? No era chiste, estaba paralizado todo. Poco a poco, agarrando motos, tomando motos, carros particulares que cobraban una fortuna y se arriesgaban a cruzar entre los bloqueos, entre las llantas quemadas, los árboles caídos, tratamos de llegar a la frontera. Y llegando ya a la frontera, bueno, veníamos, imagínate, en avión con ropa de verano, estaba con short, llegamos a la frontera de Colombia con Ecuador y hacía frío ahí. Entonces, en una de esas noches estaba con un grupo de peruanos que se me habían pegado y alguien me dijo, oye, pero acá no van a poder dormir, ¿no? O sea, acá hay una casa de paso, un hospedaje, que maneja un cura. Bueno, vamos donde el cura, dije. Pero resulta que era una de esas casas donde hacen dormir a la gente de la calle. Había un cartel a la entrada que decía, dejen acá sus armas, por ejemplo, ¿no? Pucha. Llegué, el cura tenía las uñas pintadas, además un personaje. Y bueno, pasé una noche ahí, ¿no? Una noche media de terror también, porque había ex drogadictos, asesinos, etcétera, etcétera. Y con toda la delegación peruana nos quedamos ahí. Y de ahí nace la historia para hacer este libro, ¿te das cuenta? Cartagena Road. Y aparte de eso, después vino otro historión porque me entrevista a RPP. Mira, te cuento una anécdota muy loca, porque para confidencias en el tiempo. Me entrevista a RPP, la entrevista la rebotan en Perú, está en las redes también, porque la sacaron en físico. El escritor Francisco Colón se quedó varado en Colombia. Y después me llama el agregado cultural peruano en Bogotá, almuerzo con él, nos reunimos, le hablo de la situación de los peruanos. El día siguiente me llama el cónsul peruano. Me dice, señor Francisco, yo tengo su libro, La historia de Salamanca. Me dice, pues yo soy de Salamanca. Soy amigo de José Huish, él me lo dio en Buenos Aires, qué gusto. Vamos a sacarlo de ahí, me dice. Y bueno, pues me mandaron unas cosas de la Cruz Roja, unas ambulancias, me metieron una avioneta con 25 personas y me sacaron hasta la frontera. Me dejan a la frontera y pucha, que de ahí a otros carros tuvimos que salir disparados. Pero de esa experiencia surge Cartagena Road, que es una saga. Apu Revenge está ambientada en Cusco, en la segunda parte de la vida de este investigador Harry Lomax. Entonces Cartagena Road está ambientada en Colombia y empieza la historia de una invasión extraterrestre, mezclada con novela noir, con novela policial, que tiene la segunda parte aquí en Cusco, que es mejor todavía. ¿Cómo nace este libro, Taita Cáceres y el secreto de la traición? Ha querido hacer un homenaje, un tributo a Andrés Sabrino Cáceres. ¿Cómo nace este libro? ¿Por qué es el nacimiento de este libro? Claro, Cáceres, un peruano ejemplar, yo tengo el libro aquí. Y bueno, Cáceres es por el pedido de Mackay también, que me había solicitado otros libros para el plan lector, debido a que se venden un montón de libros. Me dijo, oye, Francisco, uno más tendrás por ahí. Entonces yo rápidamente los escribo esos libros en un mes. Y sí quería homenajear a Cáceres, pero a Cáceres, en mi libro se llama El secreto de la traición. ¿Por qué? Porque al final el lector descubre que el que se traiciona a sí mismo es el propio Cáceres. Hay dos Cáceres.
Uno que es el héroe de la guerra del Pacífico, de la campaña de la Breña, y dos, el presidente que gobierna soportado, sostenido por el poder de los terratenientes que le piden que desarme a todas las comunidades que habían luchado con él en la campaña de la Breña. ¿Te das cuenta? Entonces el libro se inicia con un Cáceres viejo que reflexiona sobre eso, con una entrevista que fue real, que le hacen a él en su vejez y empieza a recordar, y recuerda la campaña de la Breña. Entonces de eso trata el libro y hay varias tradiciones, ¿no? Un libro muy interesante que se lee de un tirón, que todos estos libros tienen los dibujos del gran dibujante Richard Ibarra de Chimbote con el que trabajo. Entonces esa fue la intención. Y sobre todo repensar a los héroes peruanos, no ponerlos como figuras unidimensionales, sino repensarlos, que se repiensen ellos mismos, como en el caso de Taita Cáceres. Bueno, ahora háblenos acerca esta publicación, que a diferencia de las otras publicaciones, está como este género de cuentos fantásticos y de terror. ¿Y por qué el paso a este género, a diferencia de sus anteriores libros, que se llama libro Más allá de la existencia, cuentos fantásticos y de terror? Eh, ¿Por qué esta diferencia ¿no? de cambio de género, de estilo, en este caso? ¿Y cómo nace este libro? Claro, ese libro publicado por Editorial Apogeo de nuestro amigo Efar Soto. Yo tengo la suerte de que las editoriales apuesten por publicarme mi libro gratis. Entonces, siempre me paran pidiendo material, ¿no? Justo yo tenía varios cuentos y yo no lo considero un cambio, porque a mí siempre me han gustado, como te dije, mi primera influencia fue Borges, entonces la literatura fantástica siempre está ahí para mí. Siempre, siempre. O sea, no lo veo como un cambio, sino parte de mi repertorio. Tenía varios cuentos, me di cuenta que tenía un montón de cuentos y dije, bueno, está para sacar un libro. Entonces se lo pasé a Efer, me dijo, ya, de acuerdo. Y pues ahí reuní todo ese material y la temática es fantástica, pues en todos ellos, ¿no? Y algunos ya han sido publicados, incluso Cuentos Jasmine ha sido publicado en francés, en un compilado que hicieron hace poco de narrativa peruana en francés, hace unos años, 2015 creo que fue. Hay muchísimos autores, está hasta Roncayolo, está, ¿no? Y ahí está este cuento en francés. Otros han sido publicados en revistas del Uruguay, etcétera. Pero los junté, los compilé para este libro Más allá de la existencia, que me parece un bonito libro, un buen trabajo de Efer, al que felicito también. Y este libro, Apus Revenge, la venganza de los Apus. ¿Cómo es el nacimiento de este libro? Mira, esa es la segunda parte de Cartagena Road, ya cuando este detective Harry Lomax quiere alejarse de las drogas y se va de Cartagena y llega a Perú, termina por Cusco y ahí lo llaman, recibe una llamada y pucha, se desarrolla toda una cosa muy loca porque, bueno, es una raza de cucarachas gigantes la que invadió la Tierra, pero es loquísimo el libro. Y no sé, yo creo que ese libro da en realidad para hacer hasta una película, como han hecho con El Eternauta en Netflix. Sí, en realidad sí estoy viendo ese proyecto con algunos amigos cineastas porque es un libro alucinante. Hay mitología andina en cantidad, hoja de coca, por ejemplo, razas alienígenas y mucha acción, ¿no? Mucha acción. Y ya con un tercer libro voy a cerrar va a ser una trilogía esto, el detective Harry Lomax. Yo he leído muchísimo a Raymond Chandler, por ejemplo, ¿no? Entonces me gusta mucho la narrativa de detectives también, la novela negra me encanta, ¿te das cuenta? No me acuerdo como Hammett también, claro, el otro clásico. Bueno, aparte de otros autores, ¿no? Entonces sí, de eso trata Apus Revenge, la venganza de los Apus. Que los Apus en realidad son cerros que terminan bombardeando ciudades en este libro porque quieren castigar los pecados del hombre. Es muy loco el libro. La carátula es de Jorge Monterrey Monti, que es uno de los mejores dibujantes de cómics peruanos, que ya tiene como 80 años el señor Monti. Siempre tiene la gentileza, así como Cartagena Road, de hacerme las portadas, ¿no? Eh, Ahora, háblenos de esta reciente publicación, creo yo que es, o está en preventa, que es el libro, que ya está dando también mucho que hablar, porque todos los libros que usted publica siempre da mucho que hablar, ¿no? Ya está en los comentarios de sus lectores. Esta nueva publicación, yo creo que es su reciente publicación, El alma de los muertos. Coméntenos al respecto de este libro, háblenos al respecto, cómo nace, cuál es el fin que usted ha publicado este libro.
Claro, El alma de los muertos es una publicación, tiene 350.000 palabras, estamos hablando de 700 páginas, tamaño 23 por 15, que es el tamaño planeta, un tamaño grande. Pero si lo saco en tamaño 5, probablemente llegue a las 800 páginas, no sé quién se va a atrever a sacarlo. Pero aquí busco varias cosas con esta novela. Busco hacer la novela total, que es el sueño de todo escritor. Entonces, ya superarme en mí mismo, superar las 300 páginas de Tigre de Papel para pensar en otra novela que tiene un formato lineal. Si bien es cierto, tiene ciertos saltos hacia atrás, ciertos flashbacks, dentro de todo hay una estructura lineal de la temporalidad que se da con el descubrimiento de un país. Tiene similitudes con el Perú, un paisito ridículo, una ciudad ridícula en realidad, más que un paisito. Y bueno, es la vida de varios dictadores la que va llevando el hilo conductor. Libro que puede estar situado en lo que varios ya lectores, amigos y críticos están diciendo un realismo mágico, ¿no? Lo comparan con Cien años de soledad, y El Supremo, ese tipo de libros, pero con mi toque personal, porque obviamente no solamente bebe de esa fuente, algunos dicen que es un libro que tiene terror gótico también, y que también lo tiene de todo ese libro. Entonces es un libro extenso, amplio, y que busca también, otro de los puntos es refundar la mal llamada literatura regional. Aquí siempre hay cosas mal llamadas. Uno, el mal término provincia, siempre tengo hasta artículos sobre eso que no se debe utilizar. Llaman algo provincia como si Lima fuese el centro, te das cuenta, y las demás ciudades son subprovincias, lo cual es un absurdo, porque las provincias de Lima son Huaral, Canta, qué sé yo, no son Cusco ni Huancayo, por ponerte un ejemplo. Y lo que se produce en otras ciudades es llamada literatura regional también. Entonces, siempre hay ese debate, ¿no? Entonces, ¿por qué alguien que lamentablemente ha nacido en Lima, como yo, no puede hacer otro tipo de literatura no centrada acá? Porque también cuando se habla de Lima, hay que entender que se habla solamente... Mira, quiero que este punto quede claro. A ver, la literatura limeña, la literatura criolla, ese debate entre criollos y andinos, no es literatura limeña, porque no hay presencia de los conos, por ejemplo, ahí como literatura hegemónica. ¿Te das cuenta? Hay literatura de San Isidrino, de San Miraflorinos, gente que vive en el extranjero, pero que es de la planicie, ¿te das cuenta? Entonces, hay que ser muy claros. Acá el debate en el Perú es literatura hegemónica contra literatura subalterna o subalternizada. Que la literatura subalternizada, la que es puesta fuera del foco de atención por los grupos de poder y que es toda la gente que no pertenece a ese entorno, o que no es una revista, un chupamedias, o simplemente gente que está en otras ciudades. Entonces, eso es un tema bastante amplio y complejo, pero ¿por qué lo menciono? Porque yo siempre hago mis libros con alguna intención. Este libro fue presentado en Cusco, no ha sido presentado todavía en Lima. Quise que la primera presentación del alma de los muertos sea presentada en Cusco, para seguir esta línea de consecuencia, digamos, contrahegemónica, contracentralista. Aparte, por una cuestión mística, también quería que se presentado ahí. Entonces, esa es otra de las aristas que tiene el libro. Poner en la línea de debate qué es la literatura regional, qué se entiende por literatura regional, y si la mal llamada literatura regional lo que tiene en realidad son los elementos para aplicar lo local en la literatura, que es un término japonés, lo local, que recoge lo mejor de lo local, color local, con las técnicas universales y lo pone hacia afuera gracias a las redes sociales, como haces tú. O sea, nadie descubre la pólvora, más o menos lo que hacía Carlos Fuentes, que me parece un escritor superior mucho a Vargas Llosa, por ejemplo. Muchos dicen que Fuentes era Vargas Llosa, dicen que Fuentes era Arguedas con las técnicas de Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, también por ese lado va la novela, y también tiene mucha crítica institucional, mucha crítica a cómo se maneja el poder en el Perú, pero lo hace desde la burla, de la ironía, porque si uno se pone en un plan criticón, panfletario, la gente no consume eso. O sea, lo panfletario, no, por lo menos yo no consumo literatura panfletaria, ¿no? No estoy adscrito a ninguna ideología política tampoco, soy un libre pensador. No creo, además no creo en la literatura, esa literatura actual que hacen las editoriales transnacionales, de lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, esa literatura para mí no tiene sangre, no tiene alma. Mi novela no, mi novela vas a encontrar absolutamente todo, desde crimen, homicidio, hasta incesto, hasta violencia doméstica. ¿Y por qué? No lo hago porque sea una apología, sino que me parece que si quieres combatir algo, la mejor manera es mostrarlo a la gente. La literatura tiene que mostrar más que decir, y acá te muestra. Entonces ahí es donde la gente también va a tener algún tipo de reacción, ¿no? De eso trata el alma de los muertos, como te digo. Aparte también hay un juego con la forma,
a pesar de ser lineal, y al final ya va derivando lo fantástico, va ingresando también en la novela. Bueno, en toda la novela está lo fantástico presente, como una irrupción. Y finalmente, no sé si espolear a la gente, pero el país este chiquito, ridículo, es destruido por las aguas, y la parte final muestra ese fluir del agua, como el fluir de la conciencia, ¿no? De Joyce, de Faulkner, y como un río y después como el mar, ¿no? Ya no utilizo coma ni punto, nada, simplemente empiezan a suceder las cosas. También trata de ser en ese sentido, tiene parte de lo coral. Bien, Jorge Luis Borges tenía en la literatura la obsesión con el tiempo. ¿Francisco León tiene alguna obsesión en la literatura? Bueno, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, todos tenemos, yo creo, obsesiones que son las que aparecen, en este caso, con los temas. Entonces yo creo que tengo una obsesión musical y política también relacionada, pero más que todo, más que con un partido, sino cómo afecta a la institución, el hombre contra esto que te decía, las instituciones, ¿no? La sociedad, lo más grande que nos constriñe, nos impide desarrollarnos de otra manera, es lo que yo llamo, bueno, yo no lo llamo, es el contexto de producción. No sé si te has puesto a pensar por qué uno escribe lo que escribe y de la manera como lo escribe, lo que le pasaba a Roberto Art, por ejemplo, en Argentina. O sea, el pata era producto de su contexto. Es lo que dice Ortega y Gasset también, no somos yo en mi contexto. Entonces es bastante interesante, esas son mis obsesiones, como te digo, político, lo musical y lo histórico. Repensar varias de esas cosas, ¿no? Eso sí, en cada libro mío aparece eso siempre. En Cartagena Road, por ejemplo, aparece la música también, que hay una banda de extraterrestres tocando blues, ¿no? Siempre va a estar ahí. También aparece la historia en Apus Revenge, aparece la historia incaica, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se considera usted escribiendo? ¿Se considera un escritor disciplinado, profesional? Bueno, en la cual Cortázar tampoco, él no se consideraba un escritor profesional porque escribía en cualquier momento. Él, por sus propias palabras, Cortázar dice que era un escritor, un vago. ¿Por qué? Porque escribía de repente cuando estaba en un café, un metro, o cuando se le presentaba la inspiración. En este caso, ¿cómo se considera usted? ¿Un escritor profesional, disciplinado, a tiempo completo? De esos escritores, por ejemplo, del boom, que se encerraban 3 o 4 meses sin salir y escribir sus libros. ¿Cómo se considera en este caso usted? Bueno, yo me considero un escritor profesional. ¿Pero en qué sentido? Cuando escribí El alma de los muertos estaba encerrado aquí consumiendo hoja de coca meses, de meses, de meses, de meses, ¿no? O sea, pero por otro lado me considero un escritor producto de sus circunstancias. Porque un escritor peruano, yo soy editor también, para poder vivir. Entonces, eso demanda tiempo, eso demanda ir a Lima, ir a ciertos lugares, a pegar los libros. Yo los imprimo en mi casa, pero tengo que pegarlos en otro lado. Entonces, yo le robo tiempo a cualquier situación. Escribo en el celular, escribo en libretas, escribo a mano, escribo de madrugada. No está la situación actual del Perú ni la mía como para poderme poner un overall y quedarme escribiendo, como hacía García Márquez o como hacía Vargas Llosa, que siempre tenía quien lo apoye, quien lo banque, quien lo mantenga para poder sentarse a escribir, ¿no? ¿Te das cuenta? Cuando ya era conocido, porque acá trabajó en 15 oficios, Vargas Llosa, ¿no? Pero me refiero a que eso ya es casi imposible, porque la dinámica, la aceleración de la sociedad actual ya no permite que un escritor, a no ser que tengas plata o que te mantengan, se pueda dedicar solamente a escribir, ¿no? Lo de vago de Cortázar creo que era parte de su sentido del humor. No era disciplinado, pero vago no era. Claro, uno puede decir, ¿es un escritor disciplinado o no? Pero finalmente lo que importa es el producto. Aquí es realmente el objetivo, es la meta, te das cuenta, no los medios. O sea, Kerouac escribía en un tren con un papelito, con una libreta. Faulkner decía que un escritor solo necesitaba una botella de whisky y un lápiz para poder crear, ¿no? Pues podía robarle a estas abuelitas, decía, se justificaba, ¿no? Se decía Faulkner. Pero en nuestro caso, eso es lo que yo siempre invito a la reflexión a los escritores peruanos, uno tiene que pensar que por qué producimos como producimos. Te das cuenta, los escritores de clase media, de estrato social C, o sea, que tratan de ser escritores, hay una diferencia a la hora de producir con los escritores de clase social A, por ejemplo. No hablo solamente de lo económico, porque muchas veces sus escritos son D, a nivel
narrativo, ¿no? Pero entonces esas realidades a mí me gusta pensarlas. Yo soy un tipo que piensa mucho, reflexiona, y me sorprende más bien que otros escritores, veo jóvenes escritores que, por ejemplo, son de conos y tal, que no, o sea, no reflexionan sobre eso, creen que están en una situación dada como si fuera natural, y veo que ponderan y están ahí alabando, tratando de quedar bien con escritores como Alonso Cueto, por ejemplo, ¿no? O sea, o qué creen, que los van a invitar a la casa de Vargas Llosa, o sea, son cosas tal vez duras las que digo, pero para la reflexión. Entonces, no sé, eso es lo que yo te digo, ¿no? No, escritor profesional dentro de mis circunstancias, sí me considero. Con todas las limitaciones que mi circunstancia pueda tener, que hasta pueda tener beneficios o ventajas referente a otras, pero creo que cada uno es un escritor, o trata de ser un escritor de verdad o profesional dentro de sus circunstancias, ¿no? Eso es lo que te podría decir. ¿Cómo nace este proyecto Francisco León Editores? ¿Desde cuándo nace y cuál fue el objetivo, la idea de este proyecto? Bueno, nace en pandemia. Fue una iniciativa que tuve con mi novia. Íbamos a tener un bebé que después se perdió, pero nos dejó la bendición de que, bueno, hicimos el proyecto, compramos la máquina, de ahí tuve un estímulo económico del Mingo que me posibilitó adquirir otras cosas. Y yo he tenido una editorial antes que era el Grupo Editorial Red Artística Salamanca, Grupo Editorial RAS, y la había dejado, ¿no? Porque siempre cambio de giros. Una editorial, saqué varios libros, cambié de giro, pero me di cuenta que en pandemia era un buen negocio poner la editorial y sobre todo que me di cuenta que los editores, muchos de ellos, son los ladrones también, eso es verdad. Y viven al escritor, lo estafan, le hacen contratos draconianos, cobran una fortuna por publicar. Y yo al escritor lo veo como un colega. Dije, bueno, vamos a hacer una editorial, vamos a ganar dinero honestamente, sé cómo hacerlo. Yo el año 2006 ya tenía una Davidson doble oficio, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí no me va a hablar nadie de imprenta, yo he tenido máquinas de imprenta, sé cómo es el negocio. Dije, bueno, vamos a poner otra editorial y vamos a ganar lo justo, sobre todo, porque es un trabajo, hay que ganar dinero, pero que sea lo justo. O sea, no vamos a ganarle el 1000% al escritor como hacen otras pseudo editoriales que ni siquiera corrigen bien los textos, ¿no? Entonces dije, bueno, nos vamos a dedicar a esto, así como Villa Batres y tal, las grandes editoriales tienen el nombre del que las hizo, y vamos a poner a Francisco León Editor. Hemos empezado a correr, tenemos ya como 80 publicaciones, nos enfocamos mucho en escritores de otras ciudades, sobre todo, y también de acá de Lima. Agradecemos la confianza, tenemos un catálogo muy vasto, muy bonito, donde está Roger Santibáñez, José Gabriel Argurevich, tenemos ya el libro de José Wish para sacarlo, de cuentos, Maestro Alberto Quintanilla. Entonces, sacamos de todo, ahora si viene el segundo libro de Roger Santibáñez, de la Virgen de Guadalupe, que vamos a publicar. Tenemos ya en espera autores de otros países, también toda la editorial está yendo bien y yo creo que es lo que, esa honestidad que yo mencionaba, la que está dando frutos, ¿no? La transparencia, sobre todo. Bien, ahora pasemos a las preguntas personales de confidencias, de confesiones. Pero pues que nos confiese, ¿no? Usted, ¿cómo se considera usted creyente, agnóstico, ateo? Me considero creyente, agnóstico o ateo. Las tres preguntas están relacionadas, o sea, te das cuenta, ¿no? Uno para ser ateo tiene que creer en algo que negar, también tiene que creer que hay un Dios y negarlo, ¿no? Agnóstico también está relacionado con la creencia. Yo creo que habría que buscar otra fórmula para eso. Me considero libre pensador y en ese sentido analizo cómo se han creado las religiones, porque la religión es una creación, los dioses son una creación, pero no niego su importancia para cada persona. O sea, no podría ser un ateo porque yo no podría, por ejemplo, quitarle la creencia a alguien, ¿no? No crea, atacar a Dios. ¿Por qué no? La creencia sirve, la fe sirve a la gente, ¿te das cuenta? Entonces tampoco soy agnóstico porque no tengo duda, yo sí sé, al menos tengo claro cómo ha sido construida la religión, para qué ha sido construida. Entonces no podría decir, creo que sí me considero. Bueno, en sus libros también se ha visto, ¿no? Esto del tema de los apus.
Quizás esto de las creencias también se le puede relacionar con las creencias ancestrales, ¿no? De nuestros ancestros, eh, con esto de los sapos. Ahora yo me animo a preguntarle para usted exactamente qué son los sapos, qué significado tiene hasta hoy para usted o ha quedado quizás varado o pausado en el tiempo esta creencia de los sapos. ¿Qué son los sapos para usted? ¿Qué tal? Ahí volvimos. Había caído un poquito la señal. Sí, sí, esto suele suceder. Bueno, le preguntaba qué significa Sí, no, para usted los sí, sapos, escuché la pregunta. ¿no? Ajá, perfecto. Adelante. Mira, claro, son parte de las creencias que brindan sentido a la existencia. Entonces, como te digo, la religión, las creencias, la fe cumplen un papel en la vida del hombre, innegable. Y en ese sentido, cada uno es libre de escoger las que más le sirvan, le sean funcionales y lo llenen. Entonces, parte de la revalorización también de lo que somos, parte de eso, ¿no? Encontrar un pasado, una herencia cultural andina en este caso. Y también en un viaje a Cusco, consumiendo hoja de coca, descubrí estas creencias en los sapos que son muy lindas en realidad, ¿no? Y brindan bastante sentido y solidez a la vida humana. Entonces sí, está presente la cosmovisión andina en bastantes de mis libros. En el alma de los muertos también hay bastantes, se consume hoja de coca, etcétera, ¿no? La ocurrencia, etcétera. Entonces sí, en ese sentido es lo que te mencionaba, ¿no? Bien, ahora ya que también lo mencionó, háblenos acerca de las hojas de coca. ¿Qué importancia tiene para usted actualmente las hojas de coca? Ya, creo que ha mencionado también que sí, él ha dado un uso personal a término llamado, creo, le llaman chachar coca o masticar coca. Algunos creo que le dicen pichcar coca. ¿Qué importancia tiene para usted? ¿Le ha acompañado también en su momento de escribir? Por ejemplo, ¿usted mastica coca? ¿O qué valoración tiene para usted esto de las hojas de coca? Y claro, mira, no hubiese escrito lo que he escrito sin las hojas de coca. Por eso que todos dicen, este señor, ¿cómo puede escribir tanto? Tiene como 30 libros que utiliza inteligencia artificial, que hace, no usa inteligencia artificial. Utilizo mi inteligencia potenciada por la hoja de coca. El picchado de hoja de coca ceremonial lo aprendí en Cusco, me ha servido para todo. La hoja de coca tiene mucha calcio, hierro, vitaminas, un superalimento, sobre todo desarrolla la mente, el pensamiento. Los creadores de Machu Picchu, de Sacsayhuamán, esos genios, han utilizado hoja de coca. Aparte, sirve como un vínculo identitario. Una persona de la costa, una persona del Ande, porque la coca se consumía en el imperio en todos lados. Aquí en Huaycán, en Ate, Vitarte, sembraban hoja de coca, por ejemplo, se lo he dado con el arqueólogo Villacorta, que es mi amigo. Entonces se consumía en todos lados. Si buscamos la identidad peruana, elementos en común, García Belaúnde, Francisco Belaúnde, creo, decía que el catolicismo, si no me equivoco, uno de ellos. Está bien, pero también la hoja de coca. Como te digo, una persona de la costa puede consumir hoja de coca con alguien de la selva y con alguien de la sierra y es algo común, que hermana. Es curativa, aparte es energética. Y sobre todo eso lo recomiendo a los escritores. Si quieren darle un vuelo más a su literatura, consuman hoja de coca. Piquen hoja de coca con su gipta, con su tojra. Van a ver cómo las ideas, otro tipo de ideas, salen de la mente. Porque finalmente uno crea con la mente. Entonces me parece muy interesante. Durante la pandemia también la hoja de coca me ayudó con el COVID. Es más, mientras pichaba hoja de coca no me dio COVID. Me da COVID al final, en el último año de pandemia, porque ya había dejado de pichar porque me había dado gastritis, pero por tanto tomar café. Tomaba café como una bestia, entonces me dio gastritis. Tomaba café con agua del caño, incluso me dio helicobacter. Dejé de consumir hoja de coca y después me dio COVID, ¿no? Pero cuando estaba falto de oxígeno, las hojas de coca me ayudaron. En ese sentido, el gobierno del Perú, siguiendo una agenda internacional absurda de Estados Unidos que se basa en la Convención de 1961, ha prohibido la hoja de coca como si fuese droga, como si el vino fuese uva y la uva fuese vino, o la papa fuese vodka, ¿no? O sea, la cocaína es un alcaloide de los tantos que tiene la hoja de coca, pero no es el principal, y por consumirla así en bruto no es que está presente, no estás consumiendo cocaína. Aparte está el prejuicio cultural también. Mucha gente no consume hoja de coca por el que dirán, porque las costumbres andinas son discriminadas en Lima, son discriminadas en el Perú. Eso no lo podemos negar. Acá muchos tratan de hacerse los tontos, decir que no hay racismo. Son los más racistas, ¿no?
que no hay discriminación, sí hay discriminación. Cuando vinieron las comunidades en la protesta contra Dina Boluarte, llevaron su hoja de coca y después viste lo que pasó, ¿no? Cuando tomaron la universidad, estas bestias de los policías tiraron toda la hoja de coca al suelo, la patearon, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la hoja de coca puede salvar el alma del Perú, si es bien utilizada, ¿no? Puede ser un referente como es el mate en Argentina, puede darnos la identidad que nos hace falta para llegar a ser una nación que todavía no somos. Bien, bien, me emociona mucho escucharlo hablar acerca de las hojas de coca, porque sin quizás haber indagado mucho, como quizás como lo hizo usted, yo también me he iniciado con esto de mascar coca a través de ¿no? Por sugerencias de mi abuelo, ¿no? E incluso tiene usted razón, ¿no? Al escribir algunos libros que escribo ahí en mi ordenador, he podido acompañarme con las hojas de coca, ¿no? Y ese es otra forma de inspirarse, otra forma de llevar el manuscrito, el escrito, la historia que quieres hacer. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que usted está mencionando. Se debería fomentar quizás todo esto de que también los escritores, que sobre todo tienen una temática sobre los apos, sobre nuestros ancestros en sus libros, bueno, también, ¿no? Como quizás un cierto ejemplo como autor, ¿no? Hacer que esta hoja de coca también pues, se dé un uso, ¿no? Para todos. Y por eso que también me emociona mucho y bueno, en el caso mío, pues yo lo consumo también igual, ¿no? Con el cal y con este llamado que llaman la tocla, ¿no? Entonces, no te cansa para nada porque estás ahí en ese constante, ¿no? Masticando y te llegan más ideas, ¿no? Entonces, creo que incluso creo que sacó usted un libro, no vi por ahí una portada de esto de la hoja de coca, o no sé si termina el proyecto, ¿no? O tal vez se debería sacar un libro, quizás valorizando esto de las hojas de coca, ¿no? Las hojas de coca en la literatura, los ojos de coca en la literatura actual, ¿no? O por qué se debía dar, y etcétera, etcétera. Entonces, se debería valorar más todo esto, ¿no? De las hojas de coca. Como usted lo dijo, uno no puede quizás saliendo con las hojas de coca en la boca en la calle porque ya la gente te murmura, la gente te critica, ¿no? Entonces no debería ser así, ¿no? En el Perú se dio esto, nuestros ancestros masticaban coca, pero sin embargo sigue siendo objeto de burla, objeto de crítica, entonces creo que no debería ser así. Tengo ahí amigos así, escritores en Bolivia, me dicen lo contrario, ¿no? En Bolivia nosotros caminamos por las calles con nuestra coca en la boca, nadie dice nada, nos subimos al bus igual, pero acá, bueno, hazlo, ¿no? Y la gente te mira pues de otra manera, ¿no? Pero bien, se debería valorar esto, ¿no? Y darle mucha importancia a las hojas de coca, porque como usted lo dijo, ya tiene un montón de beneficios y aparte, pues en la literatura, pues te ayuda, ¿no? En este caso, a escribir y a pensar mejor, ¿no? Y más aún, creo yo que cuando tú masticas pensando en los sapos, ¿no? Pidiendo los sapos a nuestros ancestros, en este caso. Eh, Ahora pasando a este ámbito, de otra pregunta, ¿cómo se considera en el ámbito político usted? ¿De la derecha, de izquierda, del centro? ¿Es usted anarquista o libertario, como digan otro? ¿Cómo se considera? Sí, sí, mira, ahora sí me quedo en el anarquismo, pero en el anarquismo real, anarcosindicalismo, no en el anarquismo de Milei, ¿no? De estos confundidos que son anarcocapitalistas. No me quedo en el anarquismo clásico de González Prada, libre pensador, pero aparte o sea, no es que tampoco, porque muchas personas dicen soy anarquista y tienen como una especie de panfleto, un decálogo de qué es ser anarquista, ¿no? Yo puedo ser anarquista, pero puedo respetar perfectamente las creencias de otro, un católico, un buen católico, un buen cristiano, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí el anarquismo es el libre pensamiento también. Y ya no quiero estar en ningún partido político, porque tanto derecha como izquierda son la misma porquería, en realidad ya conozco bastante bien eso. O sea, no es que por ser de izquierda uno es mejor ni nada. Muchas veces eso pasa con la de izquierda, ¿no? Tienen esa onda de autoridad moral sobre el resto. Y no es así. Que lo diga Vladimir Serrón, nomás, un gran izquierdista, por ejemplo, que está ahí, oculto. Sí, sí. Bien, Yo me considero anarquista. perfecto. ¿Qué opina usted sobre este fenómeno llamado lenguaje igualitario o lenguaje inclusivo que, que usted cree que se pueda ya formalizar a nivel mundial y sobre todo en Latinoamérica que se vea como tal, que la Real Academia Española imponga esto
del lenguaje inclusivo como total. ¿Qué opina usted? ¿Crees que se deba dar al respecto al 100%? El lenguaje inclusivo para documentos, pero ¿vamos a escribir narrativa con lenguaje inclusivo? ¿Puede escribir poesía con lenguaje inclusivo? Esa es mi gran pregunta, ¿no? ¿O solamente lo quieren restringir al ámbito de los papeles académicos, o sea, los papeles de oficina, de trámites burocráticos, ¿no? Y para mí la inclusión pasa por otro lado también, no pasa por un lenguaje, o sea, pasa por muchas cosas, ¿no? Las grandes luchas no están en ese campo donde se le quiere llevar ahora. Que justamente lo que veo que a la izquierda le está saliendo mal el tiro porque mucha gente está que se le voltea. La gente está votando por gente de ultraderecha porque esas grandes reivindicaciones de la izquierda solo le interesan a un grupito. Por ejemplo, ¿no? Y la democracia, si es que existe, es para todos, es un gobierno para las mayorías. ¿Te das cuenta? No puedes imponerle a la mayoría lo que piensa una minoría. Eso también es algo para pensar, ¿no? Más que todo lo planteo como pregunta, como para dar una respuesta afirmativa, ¿no? Perfecto. ¿Qué es importante para usted, el autor o la obra? Y le pregunto esto porque Pablo Neruda también pasó por una cierta crítica por el nacimiento de su hija, que no reconoció, o Vargas Llosa por sus opiniones políticas, bueno, teniendo buenas obras, y algunos otros autores más. Para usted, ¿qué es importante, el autor o su obra? Mira, para mí lo que queda es la obra. Eso es lo que queda y eso es lo que nosotros consumimos. Yo te he leído absolutamente todos los libros de Vargas Llosa, tanto de novela como de ensayo, y me gustan muchísimo de ellos, además. Entonces, de Neruda también he leído un montón. Ahora veo que lo critican a Vallejo y tal. Entonces, eso me parecen posturas de estos tiempos modernos que me parecen un poco ridículas, ¿no? Pero, o sea, sí hay que decir, por ejemplo, que Vargas Llosa defendía las peores ideologías del planeta en sus últimos tiempos, hay que decirlo. Si Neruda se cayó ante los crímenes de Stalin, se hizo el que no miraba, millones de muertos tuvo Stalin en campos de concentración, también hay que decirlo. El mismo Vallejo. El problema acá es las ideologías separan a los hombres y los vuelven fanáticos. Un fanático de derecha y un fanático de izquierda son igual de peligrosos. Ojo con eso, que lo digan nuestros amigos de Sendero, por ejemplo, ¿no? Ellos pensaban que le hacían un bien al pueblo. En su retorcido cerebro ellos pensaban que luchaban por el pueblo. Mira lo que hicieron. Por ponerte un ejemplo, ¿no? O igualito los fascistas de derecha también. O sea, Franco pensaba que matando a García Lorca porque era homosexual le hacía un gran bien a España, ¿no? El problema es el fanático, de derecha o de izquierda. Y los escritores son personas y tienen su ideología. Puede ser de derecha o izquierda, lo que sea. Selim, por ejemplo, era un antijudío, un gran escritor. En lo personal, yo creo que lo que queda y lo que vale es el libro. A la persona, al autor, sí se le puede criticar si ves que está para ti equivocado, ¿no? Te das cuenta, pero tampoco es que el escritor se le tiene que perdonar todo por su obra, ¿no? Como hacen muchos. Se murió Vargas Llosa, ya le quieren, un santo dicen que era, le quieren perdonar absolutamente todos sus errores por la obra que dejó, por las 4 obras maestras que dejó, ¿no? ¿Qué opina usted sobre la literatura contemporánea actual del Perú, en este caso, sobre todo la juvenil? ¿Cree que hay autores que van a dar mucho que hablar con el tiempo? Y si así lo cree, quizás pueda mencionar algunos nombres de sus autores. ¿Qué opina usted sobre esta literatura contemporánea y sobre todo juvenil actual del país? Y mira, juvenil no conozco mucho, pero sé que hay autores que ya son maduros, que están dejando una obra que vale y que queda, ¿no? Te puedo mencionar a Hugo Velasco de Huancayo, por ejemplo, que ya sacó su nueva novela, Invisible como los elefantes, como 500 páginas también. Puedo mencionar a Juan José Sandoval, que se dedica a la narrativa con Barrunto, libros clásicos de cuentos. Puedo mencionar pues, a Héctor Mesa Parra de Tarma. Entonces hay gente muy valiosa que está produciendo bastante, está produciendo bien. Entonces yo creo que hay material, hay cuentistas jóvenes también, ¿no? Como este chico Francisco Palomino. Hay gente que sí está haciendo cosas interesantes. Entonces, pues son algunos nombres más que te menciono, porque hay bastante. O sea, no es que yo desconozco la literatura actual, ¿no? Tal vez no lea todo por falta de tiempo, pero que reviso, algunas cosas sí son muy valiosas y le auguro
bastante futuro, como siempre, a la literatura peruana. ¿Qué consejo usted le daría a los escritores jóvenes que tienen la idea de publicar por primera vez? El consejo de siempre, que lean un montón. Después que lean un montón, que escriban un montón y corrijan un montón también. ¿Te das cuenta? No se desesperen por publicar. Que no caigan en manos de cualquier editorial que es una imprenta, en realidad no es una editorial y te saca el libro crudo. Es un verdadero editor. ¿Yo de cuántos manuscritos he devuelto? Mira, he publicado 80 libros en 2 años, tal vez más, de otros autores, y aún así he devuelto un montón de manuscritos. No, esto no se puede publicar, es impublicable. Reescríbelo. A veces hemos tenido que medio reescribir algunos libros también, ¿no? Pero era cuando nos iniciábamos. Gente que tuvo suerte que lo reescribiéramos. Pero ahora ya no. O sea, sí. Entonces, el que quiere ser escritor tiene que leer un montón. Eso de que yo no leo, entonces dedícate a otra cosa, pero si no vas a leer, ¿no? O sea, si quieres ser escritor tienes que leer. Tienes que leer un montón, tienes que investigar un montón. Tienes que pensar por tu cuenta, sobre todo. Porque muchas personas también se dedican a la escritura para tapar heridas psicológicas, ¿no? Soy poeta, dicen, porque flaco quieres atención, o sea, métete un grupo de autoayuda, ¿no? Soy poeta, entonces ya crees que tienes una carta blanca para cualquier cosa, soy escritor, soy narrador. No es así, pues. O sea, lo que están buscando muchas veces es ver publicada su obra y decir yo soy. No es ser, o sea, no es parecer, es ser, ¿te das cuenta? No es parecer, es ser. Y el ser es para uno mismo. Entonces, si quieres ser, lee, muchísimo, lee en cantidad, lee buenos autores, investiga, cultívate. Porque hay que entender que nosotros ya venimos como sudamericanos y como peruanos, venimos con una desventaja. ¿Te das cuenta? Ya que nacemos con... Tú naces y te ponen una mochila de piedras en la espalda. Bienvenido al mundo, te dicen. Corre con esto, ¿no? Para iniciar la carrera de la literatura, tú ya te inicias con desventaja. Muchas veces con mala alimentación, con una educación primaria y secundaria que es pésima, y entras a una universidad que es una desgracia, como las de Acuña, por ejemplo, ¿no? Como la César Vallejo y tal, o sea, por ponerte un ejemplo, no es mala onda. Entonces me refiero a que son situaciones estructurales que existen, no podemos tapar los ojos, existen. Entonces, contra todo eso, ¿qué nos queda? Simplemente formarnos a nosotros mismos como hacían los anarquistas de los años 20, como hacían los Lévano, que fueron grandes intelectuales, eran panaderos. Bueno, el Caracciolo Lévano, Delfín Lévano, intelectuales, escritores. Uno tiene, en el Perú tú tienes que autoformarte y saber que estás con desventaja, entonces esforzarte el doble, no que te pasártela chupando ni fumando, decir, yo soy poeta, soy loquito, soy gran escritor underground, no, flaco, o sea, quieres ser un escritor de verdad, esfuérzate el doble porque ya estás con desventaja. Eso les aconsejaría a los jóvenes que quieren ser escritores. Excelente y preciso consejo. ¿Qué libro está escribiendo ahora usted? ¿Hay algún libro que está desarrollando, cuentos, ensayos o novelas? A ver, sí, yo generalmente a veces publico hasta 3 libros por año, como te digo, porque tengo la suerte de que publique Zafiro, Apogeo, Corriente A, yo mismo. Pero ahorita, a ver, estoy haciendo una novela de 1000 páginas, que es un homenaje a Cormac McCarthy. Tentativamente se llama Bankai Blues, porque después le voy a cambiar el título, y es histórica, y está ambientada en Abancay, ¿no? Y es Cormac McCarthy, es el autor de Meridiano de Sangre, de Blood Meridian, de la carretera, etcétera, etcétera. Es el escritor de la violencia norteamericana. Tiene otro libro sobre los caballos también que he leído, muy bueno. Entonces, eso es lo que estoy escribiendo ahorita, fundamentalmente. Tengo terminado un libro que se llama Lila. La palabra lila significa pasatiempo en sánscrito, y es lila y otros relatos barriales. Entonces, también lo que trata de fundar es lo que te estaba mencionando hace un rato de la literatura, de poner a partir de nacimiento de lo que es la literatura barrial en el Perú. ¿Te das cuenta? Que aquí no hay todavía literatura barrial como la que hace Fabián Casas en Argentina, Washington Cucurto. ¿Te das cuenta? Se me fue el nombre de este patita de autor del Campito y de Rock Barrial, pero después se me voy a acordar. Ese es un cuentario que tiene como 100 páginas, ya está listo. Estoy escribiendo un libro sobre los superhéroes peruanos y el contexto de producción, que analiza, uno, los superhéroes que ha habido aquí, que representan, si hablan por la colectividad, es psicológico, el libro sociológico. Estoy escribiendo ese, estoy escribiendo la historia de Matías Arrimachi, que es para Plan Lector. 2, 3, tengo el Lila ya terminado. Y esa novela de 1000 páginas, unos 4 libritos más o menos estoy escribiendo actualmente. Y también tengo el borrador y avanzado de un libro sobre la Universidad Popular de Cusco, entre otras cosas, ¿no?
Ujú. Bien, le voy a plantear 5 preguntas rápidas y cortas acerca de los libros y espero que usted me responda también de una forma breve y bueno, vamos a entender el por qué. ¿Qué libro te cambió la vida? En ficciones de Borges. ¿Cuál es el libro más inspirador que ha leído? Inspirador, buena pregunta y si me agarraste. Inspirador. Tal vez mientras agonizo de Faulkner. ¿Qué libro regalaría siempre? En ficciones. ¿Qué libro has leído muchas veces? Lolita de Nabokov. ¿Qué libro te encuentras leyendo actualmente? Actualmente estoy leyendo uno de Vargas Llosa que es sobre su tesis, que es sobre García Márquez. Crónica de un deicidio, no me equivoco. Lo estoy leyendo, estoy terminándolo. Ah, y estoy leyendo también el de Pynchon que se llama, ¿cómo se llama este? Lo estoy empezando a leer recién, ahí lo tengo. Sí, esos dos. Le voy a mencionar 2 autores en la cual usted solo se queda con uno. Mario Vargas Llosa o José María Arguedas. José María Arguedas en poesía y Mario Vargas Llosa en narrativa. Pregunta es dual ahí, sí. Bueno, ¿con quién se quedaría en este caso? Como te digo, en poesía con Arguedas, porque es inmenso en poesía, y en narrativa con Vargas Llosa. No me quedaría con narrativa con Arguedas. Sí. Bueno, pasemos a narrativa entonces. Vargas Llosa o en este caso César Vallejo. No, Vargas Llosa, pues. Vargas Llosa o Ciro Alegría. Vargas Llosa. Vargas Llosa o Manuel Escorza. Pucha, Vargas Llosa también, ¿no? Vargas Llosa o Alfredo Bryce Echenique. No, Vargas Llosa, el cajón. Vargas Llosa o Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez o Julio Cortázar. Cortázar. Cortázar o Miguel Ángel Asturias. Asturias. Sí. Miguel Ángel Asturias o Jorge Luis Borges. Borges. Jorge Luis Borges o Juan Rulfo. No, Borges. Jorge Luis Borges o José Saramago. Borges. Vale. Jorge Luis Borges o Ernesto Sábato. Empate. No, Sábato sí tiene una obra sólida. Borges no hacía novela. Perfecto, perfecto. Bien, ahora cuéntenos dónde pueden adquirir sus libros y cuáles son sus redes sociales donde puedan seguirle más de sus lectores, ¿no? En este caso. Bueno, yo mismo distribuyo mis libros. Pueden encontrar Manco Inca, Pachacútec, Taita Cáceres, están en todas las librerías, en Busca Libre, están en todas las librerías esos libros. Pero los libros que yo publico, como esta novela El alma de los muertos, o mi libro de historia de rock en Cusco, pueden encontrarlos en mi página de Francisco León, escritor y editor, o en mi página de Facebook Francisco León. Me buscan, yo se los hago llegar a nivel nacional e internacional. Los libros de la editorial también. Bien, estimado Francisco, sus palabras de despedida y algo más que quizás tenga que agregar o no le haya hecho durante la entrevista. Bueno, Jonathan, agradecido a ti, un gusto conocerte virtualmente, ya nos conoceremos en persona porque te quiero acercar unos libritos y felicitarte a ti por la persistencia de este programa tan importante, tan necesario para la difusión cultural, por tu pluralidad y sobre todo por tu interés en no generar una argolla, sino veo que tú invitas a todo el mundo. Eso es muy valioso. Y gracias a la gente que nos ve porque están invirtiendo su tiempo en algo provechoso. Espero haberles sido de provecho. Muchas gracias. Bien, con nosotros ha estado el maestro Francisco León y para mí también ha sido un honor conocerlo y bueno, tenemos algo más que común en este caso, aparte de escribir y difundir cultura, es sobre las hojas de coca y espero que esto se difunda. Las hojas de coca siempre el número uno. No podemos dejar de pasar esto y bueno, y que sea, no sé si como una especie de moda de todo esto, pero que esté siempre presente las hojas de coca en nuestra vida.
Bueno, hasta con nosotros el maestro Francisco León. Para nosotros ha sido un verdadero honor de conocerlo y saber mucho acerca de su literatura y su cultura. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Vamos a tener, ¿no?, a otro entrevistado como autor. Y gracias por haber visto nuestro programa. Y los que no hayan podido quizás verlo en vivo, también lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube. Lo vamos a editar, ¿no? Que en estos próximos días va a salir esta entrevista completa y editada. Muchas gracias, estimado Francisco, y saludos cordiales a todos los que nos han visto el programa. Muchas gracias, hasta luego.